Hola, hoy es 11 de septiembre, una fecha que tiene muchos motivos para rememberarse, para rememorarse, para conmemorarse. Eh, en 1971 se dio en México el primer festival de rock, llamado originalmente Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, el famoso Avándaro. Seguramente para muchas de las generaciones jóvenes, y me estoy refiriendo a quienes tienen hoy menos de 40 años, tal vez no les suene o no les signifique mucho esto del Festival de Avándaro. Permítame tantito. Eh, Porque se dio, digamos, al final de la época de los grandes festivales de rock. Que era un festival de rock, era una concentración de muchos jóvenes hippies, la inmensa mayoría de ellos hippies, yippies, yuppies, ¿no? Hippitecas, aquí en México les dio por decirles, por autonombrarse hippitecas, los hippies aztecas, ¿no? Una versión un tanto nacionalizada de esta, pues, tendencia, y uno le llamaría moda, sino una tendencia de la cultura juvenil que surge desde mediados, tal vez principios de los 60 y que dura con mucha vigencia hasta mediados de los 70. No ha desaparecido del todo. Hay gente que se siente orgullosamente hippie todavía. Y si no se sienten hippies, pues por lo menos tienen una buena arraigambre actitudinal y personal arraigada en el hippismo. Paz y amor era el lema hippie por excelencia, entre otros, ¿no? Eh, los hombres nos dejamos crecer el pelo, nos dejamos crecer las barbas. De hecho, hacíamos muy poco para cumplir con los cánones del arreglo personal. En fin. Y claro que la música que nos acompañaba siempre eran las distintas versiones, variantes y tal vez hasta los antecedentes del rock, el rock a secas. El rock and roll no nos gustaba tanto porque era como falsamente festivo, ¿no? Ay, vamos todos a bailar porque hay que estar alegres, ¿no? Los hippies reconocían que la alegría venía de una fuerza interior, de una armonía interior, y que eso es lo que te permitía el bienestar. Evidentemente también se recurría a distintos tipos de drogas. De esto la humanidad tampoco ha estado exenta nunca, no hay por qué satanizar de más a los hippies que utilizaban sobre todo drogas naturales, marihuana, eh, peyote, hongos alucinógenos y un poco también algunas drogas sintéticas como por ejemplo el ácido lisérgico o LSD. Había ya en los hippies un planteamiento ecológico muy, muy serio y que muchos de los hippies de veras sean consecuentes con él, ¿no? Llegaba a tal grado, les he explicado en, en algunos otros momentos, que los hippies no lavábamos nuestra ropa, no lo hacíamos con mucha frecuencia, más bien lo hacíamos muy poco cuando llegábamos a lavarla. ¿Por qué? Porque ya se sabía que los detergentes contaminan los mares y los ríos. Y evidentemente los lagos también, ¿no? Eh, por esa misma razón también reducíamos al mínimo las bañadas, ¿no? Entonces, en realidad no había más que no había preocupación, pero había un rechazo por las formas consideradas falsas de embellecerse, ¿no? Nos interesaba más el embellecimiento interno, a nivel del carácter, a nivel de la forma de trato también, del sentido que le dábamos a la convivencia con los demás. Evidentemente, la generación adulta estaba en total desacuerdo. Reducíamos al máximo el consumo, no comprábamos muchas cosas. Bueno, este tipo de jóvenes eran los que eran asiduos asistentes a los festivales de rock. Se hacían generalmente en grandes explanadas, campos de golf,
este, mm, estadios muchas veces, ¿no? A donde podrían llegar decenas de miles de jóvenes a escuchar la música de sus grupos o de sus intérpretes favoritos. Los grandes exponentes del rock de aquellos años, pero también del blues, también de lo que se le llamó la música folk, es decir, la música folclórica norteamericana, si es que ellos tienen algo de folk, ¿no? Si era una música que venía de también del blues, un poquito con influencias de jazz, del rhythm and blues, pero con acordes, con instrumentación, con un estilo más parecido a la música vaquera, a la música tejana, ¿no? Incluso la música de los montañeses. Se tocaba mucho el banjo también, ¿no? Y bueno, eran de varios días, dos días mínimo, 3 días. Avándaro estuvo programado para hacer un festival que duraría una noche y que sería precedido por una carrera de autos. Eh, Afortunadamente no llegaron en gran cantidad los aficionados a las carreras, pero sí llegaron un montón de hippies y de rock and rolleros. La prensa dijo que se juntaron una bola de viciosos, marihuanos, alcohólicos, ¿no? Este, porque la prensa de entonces era así, era una prensa casi, casi fascista, ¿no? Y que reprobaba sin mayor juicio ni mayor argumento las actitudes de los jóvenes, ¿no? Y fue, de hecho, el único festival de rock que se hizo en México, porque después de Avándaro, las autoridades prohibieron el rock. Le prohibieron a todas las músicas discográficas que grabaran discos de grupos rockeros. Y por supuesto también se censuró la transmisión por radio de las composiciones de estos rockeros. Sin embargo, como ya empezaba a haber grabadoras de cassette, pues el rock seguía produciéndose y seguía corriendo. Incluso se hacían tocadas, así les llamaban desde entonces, clandestinas en los hoyos funkis. Evidentemente, en México y creo que también en los Estados Unidos, mucho del movimiento hippie fue nutrido por las grandes represiones que hicieron los gobiernos a las protestas estudiantiles, a las protestas juveniles, a las protestas de los movimientos feministas que eran mucho más débiles en aquel entonces que lo que son ahora. Y también a las protestas de las minorías raciales en Estados Unidos. Yo les llamaría minorías étnicas, porque también hubo una rebelión de indígenas, creo que eran comanches, en un lugar que se llama Wounded Knee, o sea, rodilla pelada. Ese era el nombre traducido al castellano de este idioma que creo que es el idioma, la lengua Uto o Uta, y que en inglés pues se llamaba Wounded Knee. Era una reservación india en los Estados Unidos. Y esta fue, de pronto protestó en reclamo de sus muy justificados derechos y fue reprimida salvajemente por la Guardia Nacional Norteamericana. El Festival de Rock y Ruedas fue un 11 de septiembre de 1971. Yo tenía 14 años, mi hermano mayor 16. Él fue a comprar los boletos para ir a Avándaro y no fuimos. No fuimos porque mi papá, que era todo un libertario, era un pionero de la pedagogía libertaria, de tal manera que él nunca nos pegó, nunca nos pegó. Siempre nos explicaba, tenía mucha cercanía. Sus hermanos, mis tíos, le decían que él tenía amor de madre por sus hijos, pero también reconocían que también por sus hermanos menores, él era el mayor de los hermanos. Y esa vez que ya teníamos los boletos de camión y los boletos para la entrada al festival, nos dijo: hijos, nunca les he prohibido nada, pero no me gustaría que fueran. Bueno, con eso nos desarmó el viejo, ¿no? Y así era su ejercicio de autoridad como padre.
Y creo que es algo muy, muy positivo si lo manejas bien, ¿no? Y esta es la primera celebración que al final les voy a platicar un poquito, al final del video, cuáles son las conclusiones que yo saco, y que son conclusiones meramente interpretativas. Yo hago mi propia interpretación, aunque no haya elementos empíricos como para pensarlo, pero el sentido que le podemos dar, el sentido que yo le doy y que quiero compartir con ustedes, sí concatena los tres eventos, los tres grandes eventos que se festejan esta fecha, 11 de septiembre. El siguiente fue una situación ya absolutamente trágica y que va a tener consecuencias a nivel mundial que se siguen padeciendo hasta el día de hoy. Y es el derrocamiento de Salvador Allende, presidente electo de Chile, que era miembro del Partido Socialista. Era, pues, un socialista convencido, Salvador Allende. Un médico lúcido que había participado en 3 elecciones presidenciales anteriores, las 3 las había perdido, y para esta elección de 1970, él convoca a los distintos partidos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, por ahí había algunos otros partidos que no estuve enterado. Pero hace una campaña muy certera, una campaña donde se comprometía a, por ejemplo, darle 1 litro diario de leche a cada niño chileno, ¿no? Una política económica que tenía que ver con la nacionalización del cobre. El cobre era y es, hasta la fecha, el principal producto de exportación de Chile. Chile es un gran productor de cobre, pero también de otros minerales. Y claro, la mayor parte de las explotaciones mineras para extraer el cobre y exportarlo, pues eran empresas transnacionales, ¿no? Y muchas de las empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica que utilizaban, pues, con mucha abundancia el cobre, ¿no? Tenían sus minas de cobre, sus plantas procesadoras de cobre en Chile, pero los beneficios no eran para los chilenos, ¿no? También echó a andar medidas de reparto agrario y de dotación de semillas, fertilizantes, plaguicidas, para ayudar a los agricultores chilenos. Chile también es un gran productor, sobre todo de frutas. Pero era la misma historia, estaban en manos de grandes propietarios, ¿no? Y empleaban con sueldos muy, muy miserables, pues a un montón de campesinos que los mantenían en la ignorancia, la pobreza, el hambre. En 3 años, Salvador Allende causó sensación a nivel mundial. Tengan en cuenta que eran momentos de la Guerra Fría famosa, ¿no? Es decir, el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, por supuesto, encabezado por Estados Unidos. Y había la convicción de que tarde o temprano estos dos bloques se enfrentarían en una tercera guerra mundial que seguramente ya sería peleada con armas nucleares, con aviones supersónicos, ¿no? Con cohetes intercontinentales, y que sería probablemente la última guerra, porque seguramente acabarían con la humanidad, por lo menos, ¿no? O con la vida del planeta. El planeta no es fácil destruir un planeta del tamaño de la Tierra, aunque no es de los grandes, en el universo. Entonces, había también la convicción de que la revolución justiciera, que la justicia social, es decir, buscar disminuir y desaparecer las desigualdades económicas y las desigualdades de oportunidades, iba a ser resultado de una revolución socialista. Iba a ser resultado de la implantación de un sistema político-económico que se llamó la dictadura del proletariado. Este nombre lo sacó Carlos Marx a mediados del siglo XVIII, a mediados finales, de la segunda mitad, pues, del siglo XVIII, no es cierto, XIX, perdón, del siglo
XIX. Y hablaba de que pues, la burguesía y la aristocracia no iban a entregar ni sus bienes ni sus riquezas. El chiste no era de arrebatarle sus riquezas, el chiste era expropiar para beneficio del pueblo, para beneficio colectivo de los más perjudicados económicamente, todos los medios de producción y de distribución. En la versión leninista y después un tanto desviada por Stalin, porque la Unión Soviética en 1917 logra derrocar a la monarquía de los zares e instaurar un gobierno socialista, un gobierno soviético. Soviético no significa más que representantes, algo así como los diputados, los senadores, ¿no? Que son los representantes de cierta porción de la población. Y en los países capitalistas, en los países que se dicen a sí mismos democráticos, aunque no tengan mucho de democráticos, pues son electos, ¿no? En la Unión Soviética no eran electos por la población en general, sino por los miembros del Partido Comunista, el famoso PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde que surge la Unión Soviética, el socialismo se expande, se expande, se expande, se expande. Cada vez hay más países que hacen sus revoluciones socialistas y claro, resultan ser, como toda revolución, como toda guerra, y sobre todo como todas las guerras civiles, ¿no?, al interior de un país, muy sangrientas, muy sanguinarias. Y claro, se instauraban regímenes autoritarios. Se necesitaba autoridad, se necesitaba mano fuerte para poder hacer que el beneficio de las actividades económicas tuviera un carácter colectivo y no individual. Hay que ser muy enérgico, tener una autoridad muy dura para poder lograr esto. Hacia los años que les estoy mencionando, ya a principios de los 70, el socialismo crecía y crecía y se expandía por el mundo. Ya estaba a punto de ser derrotado Estados Unidos en Vietnam y Estados Unidos intervino en Vietnam precisamente para detener el avance del comunismo, porque la región norte del territorio vietnamita pues ya se había declarado socialista. Un tal Ho Chi Minh a la cabeza, por ahí buscan el nombre Ho, H-O, Chi Minh. Un tipo heroico, un tipo muy, muy interesante. Ya China se había convertido en el socialismo con Mao Zedong, Cuba estaba en el régimen socialista con Fidel Castro y sus barbudos, ¿no?, incluyendo a Che Guevara, a Camilo Cienfuegos, etcétera, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, haciendo retroceder al ejército alemán que había llegado a las puertas de Moscú, y luego la contraofensiva soviética fue brutal, ¿no? Sacaron fuerzas, recursos, quién sabe de dónde, pero y claro, ellos estaban un tanto más adaptados a las inclemencias del invierno ruso y lograron que los alemanes empezaran a retirarse. Entonces, conforme fueron avanzando y avanzando sobre los países limítrofes, entre, digamos, el territorio, o sea, no limítrofes, los países que estaban entre Alemania y la Unión Soviética, pues implantaron allí regímenes socialistas, ¿no? Y la tendencia del socialismo es construir el comunismo, pero el comunismo no va a existir mientras el socialismo no triunfa a nivel mundial. Y si bien en esos entonces, estoy hablando de los 60, principios de los 70, el socialismo ya ocupaba prácticamente medio mundo, prácticamente, todavía le faltaba mucho por instaurarse como el régimen predominante en el mundo, ¿no? Tengan en cuenta que la mayor parte de las grandes potencias europeas, incluyendo Alemania, por supuesto el Reino Unido, por supuesto Francia, España, los Países Bajos, los países nórdicos, pues no estaban en el socialismo, estaban en el capitalismo. Algunos tenían un capitalismo benefactor,
¿no? Como los países nórdicos, ¿no? Suecia, Dinamarca, Noruega, incluso Finlandia, ¿no? Entonces no se puede hablar de comunismo. No ha habido en este mundo nunca un régimen comunista. Estos locos de la oposición a la Cuarta Transformación, que se niegan a que este país sea transformado, pues andan acusando al régimen de la Cuarta Transformación de buscar el comunismo. No es cierto, no es cierto. Que hablan de que hay regímenes comunistas, no existen, no hay tal. Hoy son unos cuantos manchones de países que tienden al socialismo, pero reconocen que buena parte de la producción y de la distribución de satisfactores básicos y también suntuarios, pues están en manos de las grandes empresas capitalistas, ¿no? Y saben que por lo pronto, que de forma estratégica, pues no se les toca. Simplemente se les deja seguir produciendo y se empiezan a poner limitantes a sus excesivas ganancias y a la explotación de sus trabajadores. Las mismas empresas capitalistas, los mismos gobiernos capitalistas han caído en la cuenta de que pues sí, que deben de ser más cuidadosos con el ambiente, con la salud de las personas, ¿no? Eh, y ser más redistributivos. Les platicaba yo del caso de Ford, de Henry Ford, que tal vez fue el primer gran industrial capitalista estadounidense que pensó con una lógica de sus ganancias, pero beneficiando a sus trabajadores. Entonces diseña un auto muy sencillo, en aquel entonces el Ford Modelo T, estoy hablando de 1920, un poquito después de la Primera Guerra Mundial, y logra producir un modelo de automóvil accesible incluso para los trabajadores de su empresa. Y entonces con esto Henry Ford vende millones de vehículos en el mundo y se hace uno de los hombres más ricos del mundo. Hasta la fecha, la dinastía Ford sigue siendo una dinastía de gente muy rica. ¿Cómo lo hizo? Beneficiando a los trabajadores, ¿no? Repartiendo un poco de la plusvalía que produce el trabajo. Pero esto luego se los explico. Es donde creo que no solo yo, no solo yo lo creo, en las reuniones de Davos, donde se reúnen los grandes dirigentes de la economía, la política y la cultura. Davos es una ciudad suiza. Cada año, cada inicio de año se reúnen para discutir cómo está el mundo, qué tendencias ven, qué riesgos ven. Es una reunión importante y ha de haber sido unos 6 o 7 años, en la reunión de Davos llegaron a la conclusión de que los planteamientos de Carlos Marx seguían vigentes, ¿no? De que la explicación del capitalismo, la descripción que hizo de él y la necesidad de superar el capitalismo, de cambiar de régimen económico, de modo de producción, digamos, ¿no? Pues pasaba por los gobiernos y que era importante hacerlo porque era la única manera que se ha planteado hasta el momento de lograr sociedades equitativas, equitativas a todos los niveles, equitativas entre los grupos socioeconómicos, los estratos socioeconómicos, entre las clases sociales, entre hombres y mujeres, entre gentes de diversas edades, ¿no? Claro, porque esta idea de que el ser humano es un ser social tiene repercusiones a todos los niveles. Evidentemente mucha gente no lo quiere ver. Piensan que su individualidad es eso, su individualidad y de nadie más. Yo soy yo y no me parezco a nadie. Y yo me los vacilo. Pues por lo menos te pareces a tu papá, ¿no? Y ni tan eres tú porque tú tienes un nombre y unos apellidos que tú no te pusiste. Hablas una lengua que tú no aprendiste, no elegiste. Guardas tu idioma. Naciste en medio de una comunidad que habla cierto idioma y aprendiste a hablar con ese idioma. Puedes aprender otros, pero siempre los vas a aprender de otros. No todo lo que aprendas lo aprendes de otros. Eh, Hasta allá puede llegar pues esta definición ontológica del ser humano como un ser social.
todo lo que tenemos, incluso nuestras características orgánicas conforme nos vamos desarrollando, son influenciadas o determinadas por el ambiente social en el que vivimos. Estaba hablando de Salvador Allende. Él tenía una visión socialista, un proyecto socialista para Chile. ¿Y qué pasó? Pues que evidentemente las grandes compañías del cobre y las grandes compañías eléctricas, electrónicas, ¿no? AT&T, General Electric, la misma IBM, ¿no? Presionaron, pues no presionaron, no necesitaban presionar al gobierno de Nixon para mandar a su secretario de Estado, es decir, su encargado de Relaciones Exteriores, a hacer una gira por todo el continente americano, que tenía, por todos lados, había expresiones guerrilleras, organizaciones guerrilleras, que pretendían derrocar a los gobiernos capitalistas e instaurar el socialismo, ¿no? Pero el único, y pues no sé si hasta la fecha, no, porque ya ha habido otros, en ese momento el único país que se había declarado socialista y que estaba cumpliendo con sus funciones redistributivas y de justicia social, en serio, era el régimen socialista de Salvador Allende, encabezando al movimiento Partido de la Unidad Popular. Bueno, Kissinger hace una gira por todos, no todos, por muchos países sudamericanos, y a las pocas semanas de que había pasado Kissinger por estos países, había golpes de Estado militares. Golpes militares, ¿no? A los gobiernos legalmente estatuidos como el gobierno de Salvador Allende. Hubo golpe de Estado, por supuesto, en Colombia, por supuesto, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Y los militares tomaron el poder e hicieron barbaridad y media, pero lo más sanguinario, lo más terrible, fue lo de Chile. Porque cuando primero a Salvador Allende le matan al que había nombrado, al general que había nombrado su secretario, su ministro de defensa, su ministro de Fuerzas Armadas, no me acuerdo cómo se llama, un tal Schneider, que era leal y simpatizante de la ideología de Salvador Allende. Después pusieron a un tal Prats, si no tengo mala memoria, y Prats renuncia y sugiere que se nombre a un tal Augusto Pinochet. Creo que todos conocen a Pinochet. Y Pinochet le da un golpe de Estado a Salvador Allende. Cuando le avisan a Salvador Allende que estaba trabajando en el Palacio de la Moneda, que es el palacio presidencial en Santiago de Chile, la capital, que ya se había sublevado la marina, ya se había sublevado el ejército, buena parte del ejército, y que estaban obedeciendo las órdenes básicamente de Pinochet, de una junta militar, pero que era encabezada por Pinochet. Entonces le dan, no sé, creo que 2 horas, media hora para que se rindiera y que pudieran entrar al Palacio de la Moneda a arrestarlo y encarcelarlo, ¿no? ¿Cuál era el delito? Pues haber sido un presidente socialista. Salvador Allende se niega, con unos cuantos correligionarios, pocos soldados de la Guardia Presidencial que lo cuidaban a él, con 0 policía, es decir, básicamente con fuerzas civiles que sí tenían acceso a armamentos ahí en el Palacio de la Moneda, pues así son los palacios presidenciales, ¿no? Las residencias presidenciales. Pues trató de resistir, pero pues cuando ve Pinochet que Allende no se rinde y que no pueden entrar a Palacio porque los reciben a tiros, ¿no? Pues simplemente manda la aviación y bombardean el Palacio de la Moneda. Ahí muere Allende. Los detalles de su muerte se discuten mucho, no se sabe si lo mataron realmente los soldados o si él se suicidó antes de que lo arrestaran, porque él sí emitió un
discurso muy emotivo, era buenísimo haciendo discursos. Él cuando vino a visitar aquí a México, pronunció unos discursos, sobre todo el de la Universidad de Guadalajara, fue un discurso hermoso. También su discurso de despedida, donde anuncia que resistirá hasta la muerte y está convencido de que Chile, el pueblo chileno, sobrevivirá a la ignominia. Después de eso, Salvador Allende muere. ¿Y por qué digo que hay efectos hasta nuestros días? Porque al tomar Pinochet el mando, se entrega, es decir, entrega a su nación, entrega las riquezas de su nación a quienes las explotaban tradicionalmente, que eran las grandes corporaciones estadounidenses, con el beneplácito del gobierno estadounidense. Y por primera vez en la historia, por órdenes de los Estados Unidos y de la banca internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de América, etcétera, 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 empezaron a experimentar con medidas neoliberales. Ahí nacieron los fundamentalistas del libre mercado, los que creen que el libre mercado resuelve todo, resuelve las necesidades, resuelve las desigualdades, resuelve las injusticias. Y claro, desde 1973, pues, el neoliberalismo se empieza a expandir por el mundo al influjo de la enorme fuerza militar, política y cultural que significan los Estados Unidos y el Reino Unido. Ya se sistematiza esto después de las aportaciones de los Chicago Boys, o sea, unos economistas de la Universidad de Chicago, que logran sistematizar en doctrinas y medidas económicas y de gobierno el neoliberalismo. Y lo impulsan dos jefes de Estado muy poderosos, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el presidente norteamericano y la primera ministra del Reino Unido. Y poco a poco lo van implantando en el mundo entero. Por supuesto, lo adoptan en sus propias naciones, ¿no? Y entonces la brecha económica en el mundo entero entre los pobres y los ricos empieza a hacerse cada vez más aguda, más grande y más ofensiva, más agresiva, más indignante, digamos, ¿no? Y es la fecha en que esto no termina, ¿eh? Hoy hay ya grandes reacciones de distintos países, distintas corrientes filosóficas, económicas, políticas, que dicen esto del libre mercado y el neoliberalismo pues no está llevando a nada bueno a la sociedad. Tengan en cuenta que el capitalismo es sobre todo una sociedad de consumo. Está basada en el consumo prácticamente ilimitado, ¿no? La aspiración individual de los que han crecido en el régimen socialista, neoliberal, y que se lo han creído, tienen la aspiración al consumo. Es un placer ir a comprar. Y claro, para comprar y comprar, pues tienes que tirar y tirar y tirar. Y para producir los artículos que consume esta gente, se tiene que explotar a millones de trabajadores sumamente empobrecidos, mantenerlos en la miseria y, por supuesto, producir cosas que tienen caducidad programada, ¿no? Dice, pues no te voy a vender un coche que te dure toda la vida, porque pues, ¿cuándo voy a volverte a ti a vender otro coche, no? Entonces, pues todos los objetos tienen una caducidad programada, se pueden hacer artículos de consumo mucho más duraderos, mucho más resistentes, mucho menos suntuosos, pero no es negocio para el capital, no es negocio para el mercado, ¿sí? Entonces, si hoy estamos viviendo una locura, pero locura climática, en todos lados hemos visto grandes eh, tragedias, desastres naturales, catástrofes naturales, que en buena medida son provocadas por el calentamiento global. Y el calentamiento global es producto de la actividad industrial
discriminada, sin control. La otra fecha que se celebra el 11 de septiembre es, por supuesto, la desgracia de las Torres Gemelas, cuando dos aviones jets de pasajeros, llenos de pasajeros, chocan con las Torres Gemelas. Entonces, estas son, les decía yo, las tres fechas, las tres celebraciones de esta fecha. Voy a cortar porque tengo visitas y no las pienso dejar plantadas. Luego les platico un poquito más de esto. Gracias por llegar hasta aquí.